Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este espacio de socialización sobre las nuevas funcionalidades que pronto van a estar en el aplicativo Nuevo Registro de Fronteras. Mi nombre es Daniela Chica y en nombre de XM les damos la bienvenida a este espacio de socialización. Los invitamos a mantener sus micrófonos en silencio durante el espacio para permitir la correcta exposición de los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Y de igual manera los invitamos a levantar su manito o usar el botón de participar que se encuentra en la parte superior de su pantalla para atender las preguntas, perdón, que puedan surgir de lo que los compañeros nos van a exponer. Así que de todas maneras pueden usar también el chat por si tienen alguna inquietud. Vamos a estar súper pendientes a responder esas novedades que tengan. Y le doy paso entonces a Sergio Andrés Suárez y a David Álvarez, quienes nos estarán acompañando hoy para contarnos sobre estas funcionalidades. Así que, Sergio, bienvenido y adelante. Gracias, Dani. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Sergio Andrés Suárez. Soy analista de equipos transversales aquí en XM. Ya llevo acá como 14 años. Y bueno, vamos aquí a presentarles. Estoy con mi compañero, pues David, que juntos estamos trabajando en el proyecto de modernización de la medida. Él viene acompañándonos desde el año pasado en todo este desarrollo y bueno, vamos a empezar la capacitación. Nos pueden hacer preguntas, no hay que esperar pues al final, nos las pueden ir haciendo a medida que les surjan y pues si vemos que de pronto eh, se nos pasa el tiempo, ahí sí digamos podríamos suspender y, y dejarlas para el final. Veo una manito levantada. Hola, Simón, sí, disculpa, es para ver si es posible compartir el vínculo con otro miembro de la empresa. creería que sí, Dani, ¿cierto? No hay problema, ¿o cómo sería la cosa? Sí, Simón, ¿tú le compartiste el enlace o necesitas el enlace para podérselo compartir a tu compañero? Ay, no, eso no me funciona. Necesitaría el enlace, por favor. Claro que sí, ya por el chat te lo compartimos. Listo. Bueno, va a compartir mi pantalla entonces. Puedes poner, yo miro lo que estoy proyectando, por favor. Listo, bueno, entonces estamos en el proyecto de modernización de la medida y vamos a arrancar pues como con los temas de... Espérense que esto está un poquito lento. Bueno, listo. Entonces, lo que les vamos a presentar aquí son estas 4 funcionalidades. La idea es centrarlas ahorita el primer semestre de este año, creo que sería como en mayo. De todas maneras, les estaremos pues como informando la fecha exacta en la que entraríamos a producción y tendría pues estas 4 funcionalidades. La primera es un módulo de comunicados, que es para todos, digamos, los comunicados que actualmente se envían a través de DocuSign, que actualmente les llegan pues al correo electrónico a los destinatarios o a las personas que estén como copia en los comunicados y ya esto sería pues a través del aplicativo que se enviaría. La segunda funcionalidad es la modificación masiva de fronteras. Digamos que es como una respuesta a todo lo que se viene con el tema de modernización del mercado y todo el tema de que creemos que el mercado va a ser más dinámico a futuro, pues cuando se registren cada vez más y más fronteras y haya mayor participación de la demanda en el mercado. También, pues digamos, acompañando esta solicitud, pues, el año pasado entró en producción la funcionalidad de registro masivo de fronteras nuevas y eh, digamos como sugerencia de uno de los agentes, pues tuvimos como
vimos la necesidad de crear el requerimiento de desistimiento masivo de fronteras nuevas. Entonces aquí también tendremos pues el desistimiento masivo de las solicitudes pues de modificación que se crean. Y el proceso de aclaraciones. Eso lleva mucho tiempo. Eso lleva mucho tiempo. Bueno, arrancamos con el módulo de comunicados. Entonces, el módulo de comunicados pues es una funcionalidad para consultar todos los comunicados que se hayan enviado. Hemos tenido, digamos, como oportunidad de mejora que muchas veces se necesita un comunicado por parte de ustedes los agentes y la persona que recibió el correo electrónico, porque era pues el destinatario del comunicado, no está en la empresa, está en vacaciones o están esperando un comunicado y ven que pues no tienen cómo consultar si ya llegó o no llegó, porque pues como esto se envía actualmente a través de DocuSign y quedan los correos electrónicos, entonces pues esta herramienta es como para centralizar la información y pues digamos integrarla al funcionamiento del core de los requerimientos. Entonces desde allí pues se dispara y inmediatamente un requerimiento cambia de estado, se generaría el comunicado sin esperar pues que haya otro proceso posterior. Entonces eso digamos que haría que el proceso sería sincrónico en el momento que cambia un requerimiento de estado con el momento que se genera y se envía el comunicado. También pues digamos tendríamos la trazabilidad para consultar los requerimientos y quedan pues como todos los logs de lo que haya pasado con esos comunicados. ¿Cuál es la ventaja para ustedes los agentes? Pues una comunicación formal y oportuna, como les mencionaba, pues digamos es sincrónica cuando el requerimiento cambia de estado, se genera el comunicado. Bueno, hay una parte pues que hay que aclarar un poco con este tema de el sincronismo, porque bueno, se genera inmediatamente el comunicado, pero pues ustedes ya si están acostumbrados pues al proceso de frontera, ven el volumen de requerimientos que se gestionan y se registran. Entonces hay digamos un pequeño tiempo de espera que es cuando la persona firma el comunicado, o sea, inmediatamente cambia de estado, se envía digamos al coordinador del proceso de registro o a la persona que vaya a firmar los comunicados y pues digamos ya sería solamente la espera mientras pues es firmado. De todas maneras, este proceso de firma igual ya está pues automatizado a través de un RPA, un robot pues que envías pues esas firmas a todos los comunicados, pero eso lo hace. Entonces pues digamos que el tiempo no es sincrónico, pero tampoco es tan digamos asincrónico como era antes, donde había que esperar mucho más tiempo mientras a través de otra herramienta se generaron los comunicados y después de eso esperar a que se firmen. Entonces esa sería pues una ventaja. El funcionamiento de esto es estandarizado pues a través del aplicativo con sus plantillas pues de forma estándar. La consulta se puede hacer ahí a través del aplicativo y en cualquier momento se pueden hacer descarga pues de los comunicados, no importa pues si es una carta de hace tiempo pues. Entonces, si quieren, aquí voy a compartirles cómo se vería a través del aplicativo, que aquí lo tengo en un ambiente de pruebas para que ustedes miren pues cómo sería. Entonces, aquí digamos que este es el listo. Qué pena aquí. Listo. En la pantalla incorrecta. Pero por aquí. Ya. Gracias, David. Listo. Aquí estamos en el aplicativo en ambiente de QA. Y digamos aquí ingresamos con cualquier agente, pues en este caso tenemos unas pruebas que ya se habían realizado con el agente EPM. Entonces, aquí en la parte superior vamos a tener pues este
este botón de consulta de comunicados. No sé qué es esto. Esperemos que, como es ambiente de pruebas, listo, hace rato como que no me había logueado, entonces requería pues como que ingresara nuevamente. Vamos a ver entonces. Eso. Listo. Algo está pasando en el ambiente en este momento. ¿Te funciona bien? Listo. No sé qué pasaba, pero parece que ya reaccionó. Listo. Entonces aquí en la parte superior derecha está este botón que se llama comunicados. Consultar comunicados. Entonces, pues tenemos aquí unas fechas para consultar desde cuando, no sé, si pensamos, ve, este requerimiento lo mandamos más o menos en enero del año pasado. Entonces uno puede consultar aquí 1 de enero a 31 de enero. El filtro del requerimiento, pues si de pronto tenemos exactamente cuál fue el requerimiento que queremos consultar. Persona firmante, pues en este caso aparece mi nombre, pues que es, digamos, con el que hice pruebas, pero pues aquí a ustedes les aparecería el listado de las personas de XM que firmaron comunicados que fueron enviados hacia ustedes. Aquí pueden consultar contacto destinatario, la persona a la que hayan enviado comunicados de su empresa. Entonces, si en la empresa, no sé, para unos requerimientos han enviado información a unas personas, pero después el destinatario, esto se hace pues todo a través del módulo de conectados, donde están los tipos de contactos, agente principal envío de comunicados y agente comunicados de fronteras. Entonces, aquí aparecería pues para consultar las personas de su empresa a quienes haya sido dirigido algún comunicado. Y aquí aparecen pues las personas que hayan copiado. Si yo me acuerdo, por ejemplo, hace un año las comunicaciones se las mandaban a tal persona, uno consultaría por ese nombre para, pues, digamos que acotar la búsqueda. Y yo recuerdo que en esa época también se le mandaban copia a tal otra persona, consultaríamos por ahí. Esto es muy importante porque pues los comunicados no siempre están dirigidos hacia el agente. Muchas veces, digamos, cuando una frontera se registra, se le manda copia al operador de red, o si es una frontera embebida, se le manda copia al agente representante de la frontera que exporta, y etcétera. Entonces, muchas veces, pues digamos que nosotros no sabemos a quién dirigieron esa comunicado porque era de otra empresa, pero sí sabemos que le mandaron copia a tal otra persona. Y bueno, acá podríamos consultar pues como los requerimientos y los estados. Pues un mismo requerimiento podría pasar por diferentes estados. Ejemplo, pues más adelante van a ver esta parte, pero cuando un requerimiento está guardado, pues pasa primero a estado revisión. En revisión no se mandan comunicados, pero más adelante vamos a explicar el proceso de aclaraciones, pero cuando ese requerimiento pasa a estado de aclaración, se envía un comunicado. Después de ese requerimiento puede ser aprobado. Entonces ahí se manda otro comunicado de ese mismo requerimiento, o puede ser desistido. Entonces, por eso, pues digamos que un mismo requerimiento podría tener varios estados. Aquí, pues en el resultado de la grid, tiene pues un botón de exportar a Excel los resultados y me saldrían pues aquí en esta grid el ID del comunicado, la fecha de envío, quién lo firmó, quién fue el agente destinatario, los agentes, él o los agentes copia. Como les mencionaba, el exportador físico, el importador físico, el operador de red, el representante de la frontera principal,
todos esos agentes podrían estar aquí en agente copia. Y ya simplemente aquí al darle clic a este numerito donde está el ID de comunicado, se podría descargar el comunicado que a través del sistema y que está firmado pues con DocuSign. Muy importante, aquí los comunicados todos son los que ya efectivamente pasaron por todo el proceso. O sea, si hay un comunicado que generó el sistema pero no se firmó, el requerimiento pues no lo mostraría. Bueno, eso sería todo pues como en el tema de comunicados. Si quieres, David, continúa tú en la parte de modificaciones masivas. Listo. Ay, puede ser, sí. Déjame, yo miro a ver si yo me la arreglo con el cargador. Sí, claro. Sí. Y quiero aprovechar, Sergio y equipo, y a todos los asistentes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, es recordarle a todos la importancia de actualizar los debidos correos y las personas que hacen parte de cada una de las empresas y que tienen estos perfiles de firmantes principales y en copia del registro de las fronteras comerciales. Para estas personas son las que les llegarán los correos de las comunicaciones y van a poder estar consultando la información a través de DocuSign. Es importante entonces que mantengan actualizados en conectados estos registros y regularmente estén revisando quienes ya no tienen estos permisos y quienes no deberían tenerlos para que hagan las cancelaciones de estas personas a través de conectados. ¿Correcto? Muchas gracias. Ahora sí podemos continuar, David, por favor. Listo, Gracias, buenos Juan. días para todos. Entonces ahora vamos a ir con el módulo de modificaciones masivas. Como ya mencionamos, pues el año pasado se implementó el tema de el registro de fronteras masivas. Ahí. Mónica, Perdón, Eugenia, dale. sí, Sí, perdón, dígame. qué pena. Buenos días, ¿cómo Buenos están? días. Una pregunta, volviendo al tema de los comunicados, el correo, entonces, ¿ya no va a llegar los correos con los comunicados? ¿Queda eliminada No, esa tarea que estaba haciendo XM o cómo es? bueno, digamos que hay unos comunicados, unos correos que envía DocuSign. Esos comunicados igual pues continuarían. Ya o los correos adicionales que enviaba XM, pues ya esos, digamos, no habría necesidad de enviarlos. Pero digamos que no sé, Juancho, si tienes conocimiento pues como de este detalle, o si no, lo dejamos pendiente pues como para respondértelo posteriormente. Gracias. Sí, sería bueno que lo consideraran porque de verdad Digamos es que como un en la, reproceso. Es un reproceso porque es entrar a la plataforma y empezar a descargar como se hacía antes. En cambio sí, ahorita pues están llegando al correo y pues para nosotros es mucho más ágil. ok, aquí lo que van a tener es el repositorio de los comunicados que ustedes van a poder descargar para revisar la información del registro de sus fronteras. No obstante, pues alternativamente ustedes van a tener que seguir firmando a través de DocuSign y eso necesariamente se tiene que hacer a través del correo de la persona que tenga el rol de firmante. Es decir, el rol de firmante va a seguir firmando sus comunicados a través de DocuSign y ya Pero, después. sí, pero creo que la pregunta está enfocada a los comunicados que se Sí. envían por correo más que los requerimientos, porque pues digamos que aquí
Pues el tema de los requerimientos del rol de firmante, sí es claro pues que continuaría existiendo y sería a Así es, través de correcto. DocuSign. Ajá. Que llegaría al Pero correo. digamos que aparte el proceso está enviando los comunicados a través de unos correos electrónicos y eso es lo que tocaría revisar porque el correo, digamos, automático que manda DocuSign cada que a alguien le envían un comunicado, ya sea como destinatario o como copia, pues ese correo de DocuSign seguiría llegando. Ya lo que tendremos que revisar internamente es si el correo que envía XM con el comunicado continuaría existiendo o digamos que solamente quedaría el correo que manda DocuSign, donde ahí pues perfectamente también aparece adjunto el PDF del comunicado firmado. Entonces ese sería pues como el tema para revisar con el proceso de fronteras. Listo, muchas gracias. Quedamos atentos. Listo, con gusto, Mónica. Dale, David. Listo. Entonces, retomando, pues, modificación masiva de fronteras es parte de la funcionalidad de masivos, el cual nos va a permitir en un solo requerimiento hacer cambios comunes y particulares de varias fronteras de manera simultánea. Este cambio de frontera solo aplica para fronteras no reguladas y no reguladas. Digamos que el flujo para llenar la solicitud de una modificación masiva es este. Se ingresa primero los datos comunes mediante el formulario, luego se termina el formulario y se carga la plantilla, la cual se tiene que llenar con los datos de las fronteras, hasta un máximo de 200 fronteras, igual que pues el masivo que ya existe. Posteriormente de subir la plantilla, se tiene que cargar el adjunto zip con los archivos que se pusieron en la plantilla, que iban a ser parte pues, de los adjuntos pues, correspondientes a cada frontera. Luego de subir ese archivo adjunto zip, se firma el requerimiento y se envía para firmar en DocuSign. Ya luego de que hacemos ese proceso de firma, ahora tenemos ese flujo del requerimiento. El requerimiento de modificación masiva puede estar en estos estados. Primero en guardado. Cuando creamos el requerimiento y lo guardamos, se crea un código único que nos permite luego abrirlo posteriormente y terminar el proceso si es que no lo hemos hecho en un inicio. Luego de firmarlo, queda en proceso. El estado en proceso significa que se están creando los requerimientos hijos con las modificaciones de las fronteras y ya luego cuando termina de crearse los hijos pasa a estado procesado. Esto indica que ya terminó pues, de crearse y ya podemos pues, consultar cada uno de los hijos. También está otro estado que es fallido o fallido zip, que puede ocurrir debido a una intermitencia del sistema o algún pues, error cualquiera del aplicativo. En ese estado, pues significa que no se pudo completar la creación de los hijos, pero se puede relanzar el proceso mediante la interfaz del aplicativo. Listo, entonces cuando ya terminamos y ya están procesados, se crean los hijos de cada modificación. Se crean pues N hijos según la modificación de fronteras que se hagan, por lo que si se hace una modificación de 100 fronteras, se van a crear 100 requerimientos hijos para cada frontera. Esos requerimientos hijos funcionan como ya los conocen, como tradicionalmente funcionan los requerimientos individuales, por lo que pueden pues, pasar los mismos estados, evaluado, desistido, no procede o aprobado. También pues, se puede dar la respuesta de las solicitudes de declaración pues, para cada uno de esos hijos, o sea, funciona exactamente como un requerimiento individual. Ya ahora mismo voy a mostrar cómo funciona una modificación aquí en el sistema de pruebas. Listo. Ahí se está viendo. Sí. Listo, entonces aquí, pues para crear una modificación masiva, entramos aquí en la pestaña de creación de nuevo requerimiento y vamos a modificación masiva fronteras. Podemos entrar con cualquier agente, en este caso la prueba va a ser con la Certificadora de Santander. Listo. Aquí tenemos la interfaz inicial, la parte 1 del formulario, la cual hay que llenar antes de proceder. Listo, la parte 1, aquí nos indican que tenemos estas restricciones, no podemos cambiar datos de medidor de respaldo, porcentaje de precio de bolsa e información de puntos de provisión de escala. Esto no significa que si la frontera ya tenía esa información se vaya a borrar, sino que simplemente no la podemos modificar a través del masivo. Pero la información que existía previamente va a permanecer igual. Luego pues, de tener esto claro, tenemos el tipo de frontera que vamos a cambiar, regulado o no regulado.
Aquí hay que elegir las fronteras pues que vamos a cambiar, tienen que ser solo de este tipo, o sea que si vamos a ver una masiva de 100 fronteras, las 100 tienen que ser reguladas si elegimos regulado, o no regulado si elegimos no regulado, no podemos digamos combinarlas. Entonces aquí vamos a probar con no regulado, y luego pregunta, ¿se cambiará el tipo de frontera? Entonces aquí pues según lo que respondamos se habilitará un botón pues en la parte 2 del formulario. Entonces en este caso vamos a cambiar el tipo de frontera. Y ya se nos habilita el botón para proceder con la parte 2. Aquí en la parte 2 vamos a diligenciar la información que queremos cambiar de las fronteras. Entonces aquí podemos elegir si podemos cambiar el nombre, el código propio, el SIU, la curva típica, el centro de gestión de medidas, el NID, el NIU, punto de medición, medidor principal, TC y TP. Según lo que elijamos, se va a habilitar esos campos en el formulario en Excel. Entonces en este caso vamos a probar con este. Tenemos campos como el centro de gestión de medidas que una vez que lo habilitemos se despliega aquí la lista para elegir. Una restricción importante a tener en cuenta es que si, por ejemplo, tenemos 100 fronteras a cambiar no reguladas, pero vamos a poner unos centros de gestión de medidas para 80 vía Energy y las otras 20 para 24/7, entonces tendríamos que hacer dos masivos, no podemos hacerlo, digamos, en uno mismo. Entonces, en este caso, todos tienen que cumplir con que el centro de gestión de medidas sea el mismo. Vamos a poner vía Energy para este ejemplo. Need new. Y listo, aquí según pues lo que pusimos inicialmente, se va a cambiar el tipo de frontera, entonces acá nos da la opción de no regulada, regulada. Y aquí tenemos el cambio de agentes. Si habilitamos esto, nos va a aparecer esta pregunta, el agente anterior está en limitación de suministro, y según la respuesta se despliega una lista u otra pues de agentes disponibles. En este caso no está en limitación de suministro, y el agente anterior vamos a poner... Empresas Públicas de Medellín. Ya luego de que tenemos estos datos de información general que vamos a llenar, ya tenemos aquí las certificaciones, es darle sí, y ya tenemos la plantilla. Entonces procedemos con el cargue de los datos y descargamos la plantilla. Entonces ya aquí vamos a ver que la plantilla, esperen, no está compartiendo. Un segundo, comparte la plantilla. Listo, entonces ya como, listo, ya tenemos aquí la plantilla, está aquí vacía y aquí tenemos que llenar los datos particulares que definimos inicialmente en el formulario. Entonces aquí podemos ver que los que elegimos están aquí. Y para este caso tenemos dos adjuntos, los cuales vamos a adjuntar en una carpeta .zip, como ya había mencionado. Entonces es el voluntad de cambio de tipo de usuario y paz y salvo. Entonces esa sería la plantilla vacía que vamos a tener cuando terminemos de diligenciar el formulario. Pero aquí yo tengo un ejemplo ya con la plantilla diligenciada con cada uno de los datos. Para el ejemplo, aquí tomé 100 fronteras diferentes, no reguladas. El sistema hace la comprobación de que las fronteras sí correspondan a lo que indicamos, o sea, que sea no regulada, que pertenezca a la agente anterior que se puso en el formulario y que se encuentre en estado de operación. Entonces aquí llamamos ya los datos particulares, nombre de la frontera, transferencia máxima, el código propio, el NIU, del SIU, la curva típica. Y aquí tenemos los nombres de los adjuntos que vamos a poner. Aquí es muy importante indicar el nombre del adjunto tal cual se vaya a llenar en el zip. Entonces, por ejemplo, aquí para cada frontera hay un adjunto distinto. Entonces, en el zip que yo vaya a adjuntar tienen que existir estos archivos, estos 100 archivos para cada una de las fronteras. En caso de que falte uno o tenga un nombre diferente, pues va el sistema a marcar el error. Entonces voy a proceder a subir la plantilla. Hay una pregunta en este momento. Snyder Niños y Fuentes.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Me Cuéntanos. alegro. El cargo de archivos como adjunto, eso depende mucho del requerimiento que vayamos a realizar. Por ejemplo, caso puntual, solamente cambiar de CGM, esto solo requeriría decir para dónde va y la firma, porque no sé qué documento cargar. Es correcto, digamos que hay unas modificaciones de fronteras que no implican adjuntar nada. Ejemplo, cambio de nombre, cambio de CGM, cambio de NIT, cambio de, no sé, cualquiera de De esos, esto, cualquiera de esos cambios solamente sería, pues, digamos, en el formulario hacer el check de cuáles son los campos que se modificarían y al descargar la plantilla ya esas columnas de adjuntos no aparecerían y no exigiría pues adjuntar nada, sino que se enviaría. Eso es muy importante porque pues sabemos que el volumen de información que se maneja en las fronteras comerciales es pues bastante alto y muchas veces digamos por el mecanismo que teníamos no se alcanzaban a actualizar toda la información, ejemplo, una carpintería y después se van ahí, llega ahí una papelería, pero entonces mientras se hace esa actualización en la base de datos de la SIC, muchas veces dejaban la carpintería porque después actualizarían esa información, pero después, pues digamos que sí es importante que ustedes mantengan pues la base de datos actualizada, la base de datos interna de ustedes con la de la SIC para trazabilidad y que a futuro cuando hayan, por ejemplo, verificaciones quinquenales, la información sí sea pues conforme a lo que tenemos registrado acá. Entonces sí, no sé si con eso se resuelve tu pregunta o tienes alguna adicional, Snyder. sí, y la otra es, de eso se entrega manual, ¿cierto? Va a haber un instructivo publicado en la página web de XM y igual esta capacitación está en Nexus y hay un procedimiento también que se publica allí. Listo, muchas gracias. Listo. Con gusto. También como complementando la pregunta, por ejemplo, esto es una plantilla de ejemplo en la que se cambia todos los datos menos los que requieren adjuntos. Entonces, mira que aquí al final de la plantilla no está la parte de adjuntos. Entonces, esta la subimos, la guardamos y ya pues no hay necesidad de montar el zip con los adjuntos. Ok. Excelente. Listo. Muchas gracias. Dale. Con gusto. Juan Aquí. Camilo tiene Hola, una buen día, ¿me duda. escuchan bien? Sí, Sí. dale. Una consulta, si se está haciendo una modificación para un cliente con muchas fronteras, ¿la carta de voluntad aplica para todas o tengo que llenar, si en la carta de voluntad de cambio es la misma para todas? Solamente lo adjuntas una vez, o sea, en este caso, digamos, los formularios perdón, los formularios no, los formatos para esos adjuntos fueron los que se definieron pues en el marco de la resolución 038-2014, que era el código de medida. Allí pues digamos hicimos una gestión en el CAC para estandarizar esos formatos y pues digamos ahí es como tipo tabla, como precisamente como previendo lo que íbamos a tener a futuro, que ahora con el tema de Document Intelligence podríamos hacer pues como automatizaciones para leer esa información. Entonces, en ese caso, pues es un solo PDF donde aparecen, no sé, hasta 200 clientes. Solamente se adjuntaría una vez en el archivo .zip y en cada uno de los registros del Excel haría referencia al mismo nombre de archivo. Bueno, en Aquí pues este caso, está con distintos nombres, pero ahí sería simplemente poner en el campo, poner el mismo archivo para todas las fronteras. Entonces aquí solo sería cambio uno, cambio uno, cambio uno. Y así para todas. así es. Camilo, ¿alguna otra duda? No, así está perfecto, gracias. Súper. Eso Listo. aplicaría con todos los formatos, digamos, que tienen esa, pues que pueden ser así, porque por ejemplo, digamos, los certificados TC, TP, a pesar de que también se pueda juntar, pues digamos que no es tan práctico porque muchas veces son muchas hojas donde cada una es un certificado diferente,
mientras que cuando es paz y salvo, carta de voluntad del usuario de cambio de mercado o de ser atendido a precio de bolsa, se puede hacer así de esa forma, igual que el artículo 33, ya sea parte A o parte B. Amazo Gómez. Sí, hola, buenos dale. días a todos. Pregunta, estas herramientas de cambios masivos o de modificaciones masivas y de hecho el anterior de los comunicados, ¿se piensa también o se tiene contemplado también para fronteras de DB, para No. la demanda desconectable, actualizaciones de LBC y demás? Actualmente solamente está para fronteras reguladas y no reguladas, y es porque digamos que a futuro se podría implementar para otros tipos de fronteras, pero como este es el tipo de frontera, los dos tipos de frontera que más existen, o sea, cuando yo entré en 2012 habían como 4.000 fronteras no reguladas y 6.000 fronteras reguladas. Hoy en día no sé, Juan, si tienes el dato exacto de cuántas fronteras reguladas hay, pero pues digamos que es como lo más común, pero digamos a futuro se podía revisar esa necesidad. Pero en este alcance, al menos de este año, solo reguladas y no reguladas. Vale. Listo. Miriam. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenos días. Bien, Buenos bien. días. A ver, yo te cuento, yo casi no estoy familiarizada con estas masivas porque inicialmente este formato se creó para fronteras, por decir algo, de un centro comercial que todos están dentro de la misma dirección. En este caso, cuando hablamos de masivas, yo puedo registrar, si yo tengo un volumen de unos 50, 20 clientes para registrar para una misma fecha en diferente dirección, diferente operador, ¿se puede hacer de esa forma masiva o cómo funciona? Gracias, Miriam. Pero bueno, digamos que lo que preguntas es más como relacionado con el registro de fronteras nuevas. Bueno, claro que también aplica, pero el año pasado sacamos a producción, digamos, el módulo de registro de fronteras masivas y solamente ha sido usado por 4 agentes, sin embargo han registrado más de 14.000 fronteras desde que entramos el año pasado en abril. Han sido 4 agentes, más que todo un solo agente es el que ha registrado pues la gran mayoría de las fronteras y tiene un funcionamiento similar a este. Pues el año pasado hicimos la capacitación, pero la idea es que pues no tienen que tener la misma dirección ni tienen que, pues hay una parte que es digamos de datos comunes donde sí, o sea, todas las fronteras que yo registre deben de cumplir con todos estos mismos informaciones. Ejemplo, vengan si quieres, David, puedes entrar por favor al módulo de registro. No, ahí mismo, dale gestión de solicitudes y dale registro frontera nueva masiva. Exacto. Toda esta información que aparece aquí sí tiene que ser la misma, o sea, el mismo departamento, la misma ciudad, el mismo centro poblado, el mismo operador de red, si son todas embebidas o si son todas, pero lo que hay que hacer en ese caso es como una agrupación, o sea, donde todos los datos, digamos, hubieran sido para crear masivamente y tuvieran reglas diferentes, digamos, ahí el tema del performance es que habría que hacer un montón de validaciones para cada una de las fronteras, para cada uno de los campos de la plantilla y sería demasiado extenso y no daría el performance y se perdería pues como la utilidad. La idea de registrar fronteras masivas, para eso es que digamos que se acota el alcance. Por eso este está solamente para fronteras reguladas, que es donde está el gran volumen de información que se registra aquí. Y digamos que si uno tiene muchas fronteras reguladas para registrar, la idea es hacer grupitos para registrarlas, digamos, de 100 por acá, otras 200 por acá, otras así sucesivamente. Como de ubicación. Eso, como de más que todo. ubicaciones. Valle, Cali, Antioquia, Medellín, que no se me salga de esa zona. Ya la dirección Exacto. vendría en el formato. En la plantilla, exacto. Exacto. Bueno, yo tengo otra pregunta.
Nosotros registramos, como no lo hemos hecho, estoy haciendo la pregunta. Nosotros registramos un grupo de fronteras masivas. Esos comunicados de XM con el ingreso de estas fronteras, ¿cómo vendría? ¿Vendría por comunicado o vendría Sí, uno a uno? tal cual. cómo? O sea, si quieres, David, puedes poner, por favor, otra vez la presentación, la última PPT que estabas, el último slide que estabas mostrando allí. Sí, mira, entonces, ¿qué pasa? Estos requerimientos masivos, digamos que el requerimiento padre termina en el estado procesado, pero los requerimientos hijos siguen el flujo común y silvestre de todos los requerimientos individuales. ¿Por qué? Porque uno de esos requerimientos puede que por error se registró y no era, entonces hay que darle, desistirlo. Hay otro que por dentro de la información el pasisalvo no aplicaba para ese o no estaba contenido dentro del pasisalvo que se adjuntó, entonces hay que darle no procede, así sucesivamente. Entonces, todos esos requerimientos continuarían y se seguiría recibiendo pues una sola carta por cada requerimiento, pues como si fuera un requerimiento individual normal. Individual. Tengo otra Correcto. pregunta. Diferente pues a como se hacía, digamos, antes de que existiera el módulo de masivos, que digamos que dentro del proceso de frontera se habilitó pues como un mecanismo temporal con unas plantillas, pues, pero eso fue, digamos, por un periodo de tiempo mientras se implementaba esta funcionalidad. Tengo otra pregunta. Hasta el año pasado, cuando yo abría las publicaciones, yo sabía que era por medio de plantilla porque absolutamente todos los usuarios que registraron en un mismo sitio tenían el mismo número de requerimiento. Hace poco vi que también publicaron, también me parece que en forma masiva como estaba, pero venían con diferente número. ¿Eso lo van a seguir haciendo cada uno? ¿Va a tener su número de requerimiento o Sí. es un requerimiento único para 50 clientes que yo haya registrado masivamente? De hecho, con eso que me dices, digamos que me surge pues como un tema que podríamos evaluar, y es que cuando tú veías que había un solo requerimiento para muchas fronteras, Sí. era antes de que existiera esta funcionalidad, o sea, antes de abril del 2025, que se tenía como ese plan B, pero ese plan B, pues digamos que nos traía pues como unos riesgos de unas manualidades y unos temas que precisamente para eso se creó el modo masivo. Sin embargo, con lo que mencionas, creo que podría ser, digamos, valioso agregar en la publicación el campo que, no sé, David, si puedes mostrar, cuando se consultan los requerimientos, que podemos consultar por el ID del padre requerimiento masivo. Ah, sí, bueno, ahí sería para las modificaciones, que esto es del aplicativo que llaman aquí el ultra nuevo, que es donde se migraron todas las modificaciones, cambios de agente, inscripciones en el mercado incumbente, etcétera. Pero digamos que a través del aplicativo uno puede consultar, sí puedes entrar al Sí. aplicativo del módulo de consultas. Ahí. Listo, en consultar requerimiento tenemos un campo de requerimiento padre masivo. No sé si tienes alguno de ejemplo o simplemente filtremos, por ejemplo, frontera nueva en estado aprobado. Aquí en tipo de requerimiento, frontera nueva. Eso. O bueno, el masivo puede ser. Masivo. Masivo. Listo. No, pero quitémosle aprobado porque ese pasa es por estados procesado. Bueno, procesado puede ser. Ahí. Listo. Entonces, alguno que esté en procesado, por ejemplo, ese 235 que está al final. Y consultas por limpia, eso, y consultas por padre. Si tú consultas aquí, Se cayó.
Listo, ahí me escuchan. Sí, David, se escucha ahí. Listo, entonces aquí ya cuando consultamos por el padre masivo, nos aparece pues los hijos que fueron creados. Entonces aquí vemos en la columna que todos estos requerimientos fueron creados por este masivo, el 235. Entonces mediante pues, este módulo de consulta podemos verificar cada uno de los hijos pues, que se crearon después de haber creado el padre masivo. No sé si pues ya con eso quedaría la duda. Bueno, continuemos entonces. Creo que no sé si alcanzamos a presentar. Digamos que esto era lo más, donde había más información, que era el tema de modificaciones, pues que es básicamente el mismo procedimiento de los registros de frontera nueva, donde se diligencia una información a través de un formulario, donde son unos datos comunes, y después a través de Excel se diligencian pues, los datos particulares de cada una de las fronteras, y posteriormente se procede a cargar los archivos soporte. Voy a proyectar mi pantalla para que miremos entonces lo que seguiría, que digamos que por sugerencia también de lo que vimos. Hay una funcionalidad pues también para el desistimiento masivo de las solicitudes. Listo. Entonces, en el desistimiento masivo de las solicitudes, pues no hay como necesidad de hacer la demostración. Es como muy sencillo el procedimiento, y es básicamente lo mismo de frontera nueva para desistir masivamente los requerimientos. De hecho, es el mismo tipo de requerimiento. No creamos un requerimiento nuevo para desistir solicitudes masivas específicamente del tema de modificaciones o cambios de agente, sino que reutilizamos la de desistimiento de masivas como tal, y aplica tanto para masivas de fronteras nuevas, como masivas de modificaciones de fronteras, como masivas de cambios de agente. Entonces, pues primero es que pues, se debió haber generado un requerimiento de modificaciones o un requerimiento masivo, y pues que se haya ya enviado, o sea, el requerimiento haya finalizado su flujo, es decir, que haya quedado en estado procesado, y con esto, digamos, se hayan creado todos los requerimientos hijos de ese requerimiento padre masivo. Los requerimientos hijos, pues para desistirlos aplican las mismas reglas de cualquier desistimiento, que es que deben estar en estado revisado o en revisión o evaluado, y la fecha probable de registro no se debe haber materializado. Debe ser creado a través de requerimiento masivo, pertenecer al agente autenticado, y ya pues sería pues ingresar al sistema. ¿Estás viendo? Listo. Entonces, aquí pues digamos a través del módulo vengan, lo podemos hacer. Entonces, aquí rápidamente, pues esto no toma mucho tiempo, a no ser de que se bloquee el computador. Aquí están viendo, sí. Entonces, ¿cómo entramos aquí? En el, digamos, este menú donde uno selecciona aquí el tipo de requerimiento que quiere crear, dice desistir requerimientos creados masivamente. Sale este formulario donde aquí se pone pues el motivo de desistimiento, demostración. Este es pues un campo obligatorio. Aquí se pondría pues cuál es el motivo de que se esté desistiendo, y aquí aparecería el listado de requerimientos que yo podría desistir. Vamos a escoger por ejemplo este de frontera nueva,
cuando yo selecciono el requerimiento, pues aquí me aparece el nombre del requerimiento masivo y el ID del requerimiento. Entonces aquí veo si es por cambio de agente, por modificación de frontera o registro de frontera nueva. Y al seleccionarlo me aparecen todos los hijos de el requerimiento padre masivo. Yo en ese caso, pues digamos que seleccionaría aquí cuáles son los requerimientos que quiero desistir y ya le daría firmar y enviar y aquí me aparecería pues como el recuento de los requerimientos a desistir y si confirmo pues ya continuaría el proceso pues para la firma a través de DocuSign que ustedes ya conocen y ya cuando esto ocurra pues se presentaría como tal el cambio de estado de los requerimientos. En este caso se está mostrando requerimientos del aplicativo nuevo, pero los aplicativos del los requerimientos del aplicativo que llaman ultra nuevo, que es donde están modificaciones y cambios de agentes, a través de ese aplicativo también habría pues un módulo de consulta de requerimientos por padre masivo y ahí podría ver, digamos, el update de cómo quedaron los requerimientos. Dale, David. Qué pena, estaba hablando con el micrófono cerrado. Queda faltando el proceso de aclaraciones, pero hay una duda de Laura. Dale, Laura, si quieres. Hola, buenos días, Sergio. Te pregunto, ¿de casualidad han tenido contemplado para seleccionar de manera masiva cuando una frontera se envía falla el tipo, para no tener que seleccionar una a una? Igual cuando se van a sacar, para no tener que poner que fue reparado de a uno. No, pues digamos, el alcance de lo que tenemos aquí es solo esto, pues digamos, modificaciones masivas y los temas que tenemos acá, pero de falla hurto no tenemos en este momento, digamos, contemplado nada dentro del proyecto. Pero pues bueno, lo podríamos revisar a ver si en posteriores proyectos se podría incluir algo como esto. Todas esas manualidades que ustedes vean, pues son súper buenas esas señales porque precisamente pues lo que necesitamos es que este proceso sea cada vez más dinámico. Entonces, más adelante pues seguramente vendrán más proyectos modificando los otros temas. Gracias, Laura. Dale, perfecto, gracias. Listo. Ahí se ve. Sí. Dale. Listo. Listo, entonces la última parte de la modernización, pues las funcionalidades, es el proceso de aclaraciones. Lo importante de este proceso de aclaraciones es que nos permite pues mejorar la trazabilidad y la eficiencia y evitamos el uso de correos electrónicos para hacer esas aclaraciones. Entonces ahora todo va a ser mediante el aplicativo, lo cual va pues, a ahorrar mucho tiempo en vez de estar mandando correos y requerimientos. El flujo de aclaraciones va así. El analista va a poder entrar a un requerimiento y marcarlo, pues pedir una aclaración. Luego de que se pide la aclaración, ya la gente puede entrar a ese mismo requerimiento, responder la aclaración, poner el adjunto si es necesario y ya pasa a estado aclarado. Otro estado que puede tener este flujo es el de venció tiempo de aclaración. Las aclaraciones también pues, se rigen por el tiempo regulatorio. En este caso, la fecha de solicitud no debe ser mayor a 4 días. En caso de que la gente no responda a la aclaración y se venzan esos 4 días, pues pasa ese estado automáticamente. Y luego pues tenemos el estado de evaluado no procede. Ya el analista puede elegir, digamos, según lo que haya respondido la gente en la aclaración, si lo evalúa o no procede como un requerimiento pues normal. Entonces, digamos, el flujo aquí en el aplicativo sería este. La gente entra y ve que este requerimiento está en estado de aclaración. Él aquí puede entrar y ver el motivo de la aclaración. Y ya aquí aparece esa interfaz en la que puede poner el motivo, pues la respuesta a la aclaración, la llena y luego sube el adjunto si es que es necesario. Si no es necesario, pues no, pues tiene que hacerlo, es opcional el subirlo.
Luego de esto se aclara el requerimiento y se manda a firmar. Ya luego de que se termine pues la firma del requerimiento ya pasaría a estado aclarado. Entonces aquí está la firma en DocuSign. Y ya luego que hacemos esta firma en DocuSign, ya el requerimiento queda en un estado de aclarado. Entonces ya digamos que sería el flujo final, pero tenemos también el lado del tiempo de aclaración, que es que si se pasa, pues ya automáticamente va a aparecer cuando uno busca el requerimiento, el estado en venció tiempo de aclaración. Y ya eso sería pues el tema de las aclaraciones. Entonces ya esa es la última funcionalidad que vamos a presentar el día de hoy y no sé si hayan más dudas. Y ya con eso sería todo. Muchas gracias a todos. Miriam tiene una duda y Carlos Andrés. Dale, Miriam. Gracias. Mira, con respecto a las aclaraciones, pues por lo general yo acostumbro a enviar correos electrónicos cuando no puedo hacer una corrección al registro que estoy haciendo con ustedes y necesito hacerlo, por ejemplo, que me salió automáticamente por defecto que el cliente no es telemedido y el cliente es telemedio, ya no lo puedo corregir directamente del aplicativo. Yo por lo general mando correos electrónicos informando que tengo una aclaración sobre ese requerimiento, así ustedes no lo hayan publicado y así no lo hayan visto, pero yo ya lo vi. En el caso de las fronteras AGPS, que no, en este momento el aplicativo no tiene para uno anexar el formato del operador de red, que yo lo sé y yo por lo general hago como una aclaración al registro, adjuntando antes de ese formato. En esta nueva aplicación que va, en nueva actualización que va a ir lo de las aclaraciones, ahí no sería pertinente este paso que yo les digo, o solamente es cuando XM ve el error o el faltante que solicita la aclaración. Es correcto, eso te iba a decir que las aclaraciones es cuando digamos el analista necesita información adicional. Si el analista evaluó el requerimiento ya es porque lo vio, digamos, bien, ¿cierto? Lo que me menciona el proceso es que sí, que más que todo las aclaraciones se usan por el tema de la capacidad de transporte para los ACPES. Y pues digamos que a través de esta funcionalidad pueden adjuntarse allí el documento que falta, pero tocaría esperar a que la gente, pues que el analista haga, pues solicite la aclaración. Si son otros temas, pues de no sé, fallas del aplicativo o algún tema adicional de que digamos que no es solicitado por el analista cuando hace la revisión, sí se continuaría haciendo pues a través de correo electrónico. Gracias. Listo. Con gusto. Bueno, muy importante. Aquí se va a implementar para frontera nueva, regulada y no regulada, pero en el segundo release, que sería pues en mitad de año, un poco más de mitad de año, estaría pues implementado también por modificaciones, cambios de agente e inscripciones en el mercado incumbente. Listo, dale, Carlos. Carlos Andrés. Dos preguntitas y como un comentario. La primera, ¿este módulo de aclaraciones solamente es para las masivas o también es cuando yo ingreso un requerimiento de una frontera individual? Es para fronteras individuales. ¿O masivas? Y no, masivo, pues digamos que ya sea que un requerimiento hijo se crea a través de un requerimiento masivo o a través del medio individual, esto aplica para los requerimientos como tal. Entonces, indiferente cómo se creó, siempre aplica pues como tal a todos los requerimientos. Y lo que aclaraba que ahorita solo va a ser para frontera nueva, regulada y no regulada, pero pues para el release que tenemos más o menos para mayo y ya después lo tendríamos para los otros en el ultra nuevo. Listo. La otra preguntita, tú, pues no sé si entendí mal, tú dijiste que en las modificaciones puedo modificar todo excepto el tema de los TC y los TPs por el cargue de certificado, ¿cierto? No. Si quieres, devuélvete, David, para que miremos las restricciones de lo que no se podría modificar. Entonces, primero, pues solamente se pueden modificar fronteras reguladas y no reguladas.
Y no se podría modificar la información del medidor de respaldo a través de estos requerimientos masivos. La gran mayoría de fronteras, pues, que son las reguladas, no tienen medidor de respaldo. Tampoco la información de porcentajes de precio de bolsa, que esto pues aplica para los usuarios no regulados. Y la información del punto de supervisión de escala. De resto, mira, si ves aquí más abajo, puedes modificar la información del medidor principal, del TC, del TP, todo lo que aparece, pues digamos, en este formulario se podría modificar. Hay otros datos que pues no se pueden modificar porque las fronteras no pueden cambiar de ubicación o no pueden cambiar de operador de red, etcétera. Pero de resto, todo lo otro sí. Lo que esté ahí se deja modificar. Bueno, correcto. Listo. Y ya de pronto lo último es un comentario que cuando yo ingreso, no, ese es el aplicativo, ¿cierto? Cuando yo ingreso al menú que está en la parte superior izquierda, que son las 3 barritas, pues como experiencia de usuario. La hamburguesa, sí. Eso, la hamburguesa, eso. Yo veo que ahí yo para poder ver el submenú que se tiene, tengo que dar mis requerimientos para que me aparezca el siguiente submenú. No sé por qué no se puede ver el submenú de una vez. Sí, la verdad es que toda esta parte desde el proyecto de migración donde pues muy rápidamente todas las funcionalidades del aplicativo anterior que teníamos, pues unos temas de obsolescencia fueron migrados. Sí. Entonces, pues digamos que esta parte de aquí no la tocamos nosotros, pero pues igual estas observaciones igual las podríamos pasar al proceso de fronteras para ver esos temas. Sí, porque yo creo que ahí uno aprieta el menú, pero tiene que volver a apretar otra cosa para poder ver el submenú. Entonces la experiencia de usuario se puede perder ahí mucho, como comentario, pues nomás. Sí, muchas gracias, Carlos. No, bueno, otra gracias. cosita. Aquí en el cambio de agente, cuando el agente anterior está en limitación de suministro, se puede aplicar lo de el cambio por artículo 13 de la 157, que digamos que cuando el agente anterior está en limitación de suministro, como todavía no existe lo del prestador de última instancia y eso, pues digamos que los cambios de agente podrían hacerse en 5 días mínimo. Perdón, sí, mínimo en 5 días, pues digamos que para poder, digamos que esos clientes pasen rápidamente a otro usuario, entonces digamos se permitiría hacer eso en esos casos, se pone que la gente anterior está en limitación de suministro y se llena que se acoge al artículo 13 y que no hay, digamos, vinculación económica y con eso se podrían hacer los cambios en 5 días, pues de acuerdo a lo que allí está contemplado en ese artículo. ¿Hay alguien más preguntando? Romey. Buenos días, sí, señor. Una consulta para este acceso. No sé si ya lo han mencionado en alguna otra capacitación o si se debe solicitar a través de conectados o si se asigna automáticamente al representante de medidas o de fronteras. El acceso a todos los aplicativos de Quisem es a través de conectados. Allá se solicitan los roles de aplicativos para poder tener estos, pues, permisos sobre todos los aplicativos de la empresa, sería allá. Entiendo, pero entonces se le va a asignar automáticamente al representante de fronteras, ¿sí? Al representante, no. Sergio, si quieres yo le apoyo ahí. Eso, ayúdame, porfa, que no estoy como perdido con la pregunta. Sí. Dale, Oscar. Romey, ¿cierto? A quienes tengan actualmente acceso al aplicativo del registro de fronteras pueden consultar o pueden ver esta información. Que si limitaciones hay, bueno, todo esto es para las fronteras nuevas reguladas y no reguladas, entonces lo van a ver los comercializadores, ¿cierto? Si ingresan por el rol, por ejemplo, de generador, pues seguramente no van a poder ver la opción, pero es como la única limitación. Si tienen actualmente acceso al aplicativo del registro de fronteras, pueden ver estas funcionalidades que les presentamos hoy. Entiendo, gracias. Listo. Y si me permite, Sergio, voy a compartir aquí pantalla y resolver otras preguntas que están aquí en el chat y de una vez la de Mónica que habíamos quedado pendiente al inicio de la sesión. ¿Listo? Con permiso, David, aquí le comparto pantalla. Bueno, respecto a la pregunta que tenía Mónica al principio de la sesión, si las comunicaciones iban a seguirse enviando a los correos y iban a estar en el repositorio, sí, se van a seguir enviando. Este ya es un flujo que está en DocuSign. Entonces DocuSign coge el destinatario, los agentes o los usuarios que están en copia, envían el correo y luego ponemos pues en el repositorio la carta ya firmada y todo, ¿cierto?
Por acá entonces teníamos otras preguntas. Voy a resolver primero las de chat, mientras de pronto pueden ir viendo algunas estadísticas que les estoy proyectando acá. Muchas gracias. Laura pregunta en el chat que si las funciones de modificación masiva estarán disponibles para fronteras DDB. Entonces aquí la respuesta sería que no, solo sería para las fronteras del mercado regulado y no regulado, ¿cierto? Dice por acá Luis Ernesto, buenos días, por favor nos confirman si está habilitado el módulo de mantenimiento de fronteras comerciales para registrar las fechas de los mantenimientos de medidores principales y de respaldo de fronteras comerciales. En caso que no se encuentre habilitado, nos indiquen cómo se procede. En este momento la funcionalidad para el reporte de mantenimientos no está en el nuevo aplicativo. En este caso, entonces, es necesario usar los formatos que están en la página web de XM, o sea, el Excel, y enviarlo a través de info@xm para hacer la solicitud de forma por el medio alterno, que en este momento es info@xm. Recordemos pues que el buzón de medio alterno, ese que era XM-B-medio alterno, ese ya está deshabilitado. Entonces ahora si tienen algún inconveniente con el aplicativo, deben enviarlo a info@xm utilizando los formatos que ya están publicados en la página. Con la imagen pues, del problema que hayan tenido, y para el caso de los mantenimientos, como pregunta Luis, entonces sería solo hacer la solicitud del mantenimiento por por ese medio alterno, mientras ponemos a disposición la funcionalidad en el aplicativo. Nos pregunta también Carlos Arturo que si es posible descargar el consolidado de las fronteras comerciales representadas por el representante, así como las características técnicas del sistema de medida de cada una de estas. Entonces, en el anterior aplicativo de registro de fronteras había un informe que se podía descargar allí directamente. En ese informe para el aplicativo no ya lo estamos trabajando, pero digamos que lo más próximo que va a salir es lo que les presentamos hoy. Sin embargo, ya hay un archivo diario que se publica a todos los agentes que está en la ruta del FTPS. Ahí en la carpeta de cada agente, en la carpeta de fronteras, diariamente les publicamos un archivo con las fronteras vigentes que tiene cada agente, la información técnica, como si tiene mayor respaldo, si es embebida, si es agrupada, las coordenadas geográficas, si tiene asociado un autogenerador, también para las fronteras DB, toda esa información técnica está en ese archivo, entonces lo pueden consultar. El archivo diario se llama Fronteras Comerciales. Sí, se publica diariamente en la carpeta de cada uno de los agentes. La ruta sería en la carpeta de cada agente, en la carpeta SIC, luego fronteras y luego en la fecha y el mes que vayan a consultar la información. Bueno, aquí para lo que les estoy presentando es también como las preguntas que hicieron a lo largo del espacio, y es que aquí en XM lo que intentamos es ir sacando como estos desarrollos, estos nuevos proyectos, de forma de que se puedan beneficiar el mayor número de agentes posible, ¿cierto? Entonces, si miran aquí en el crecimiento del sector eléctrico hasta el año 2019, o sea, desde el principio de los tiempos cuando se registró la primera frontera hasta el 2019, teníamos 22.000 fronteras registradas. Eso aproximadamente eran 20 años, ¿cierto? Y entre el 2024 y 2025 crecimos aproximadamente 20.000 fronteras, lo mismo que hemos crecido en aproximadamente 20 años en el 2019. En el último año crecimos esa misma cantidad, o sea, el sector está creciendo de una forma pues grande, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas principales fronteras, digamos, que marcan esta diferencia o esta tasa de crecimiento? Son las fronteras del mercado regulado y no regulado. Es por eso como que estas funcionalidades sobre el registro masivo, modificaciones, bueno, lo que les hemos mostrado hoy, van primeramente enfocadas a estos tipos de fronteras. Ya luego, pues con más desarrollos y con las sugerencias que nos han hecho en el día de hoy y en los diferentes espacios que hemos tenido con ustedes, pues la idea es seguir publicándoles información o mejorando nuestros aplicativos para que pueda ser como de utilidad para todo tipo de fronteras. Pero entonces lo que estamos haciendo ahora es como atacar esa gran cantidad de fronteras que tenemos en este momento y por las que más trabajamos, ¿cierto? Para eso es que les estoy publicando aquí como esta tasa de crecimiento. Bien, por aquí tengo unas últimas dos preguntas, si me permite, Sergio, en el chat.
Dice Lina María, en el caso de una ampliación de capacidad para una frontera de generación y de comercialización, ¿cómo podríamos hacer la actualización de esta capacidad para la frontera a través del aplicativo? Entonces, en este caso, entonces, si aún Lina no encuentra la opción en el aplicativo, entonces sería hacerlo por el medio alterno, como les mencioné ahorita, que ahorita es Info. Info aquí se utilizando los formatos, ¿cierto? Luzmila dice, la opción de consultar comunicados solo está para el comercializador. En el perfil del generador no se logra visualizar. Así ahí sí me apoya Sergio, si la de los comunicados va a estar habilitados para todos los tipos de agente. Es para todos, sí. Listo. Pero de todas formas, la funcionalidad aún no está activa para todos los usuarios. Debe ser por eso, Luzmila, que aún no la puede ver. Porque Está apenas... en pruebas, sí. Ajá. Si está accediendo ahí, que nos cuente, porque no debería. Listo, Luzmila. Pero entonces nosotros le avisamos por medio de una comunicación o una noticia cuando ya esté, ya lo puedan visualizar en el aplicativo. ¿Listo? Y la última pregunta de Romey dice, la actualización de información de las fronteras como calibraciones y documentación se podrían a través de este nuevo aplicativo. Entiendo que se refiere a la modificación de las fronteras. Para las Sí, fronteras... de fronteras o sea, actualizar la calibración y adjuntar nuevamente los protocolos de calibración de TCs, TPs, medidores. Pues medidor principal, sí. Ya si es medidor de respaldo, no. Y solamente para las fronteras reguladas y no reguladas actualmente. Listo, Sergio, muchas gracias. Con gusto. No sé si le damos paso a la última pregunta de Dani, que tiene la mano levantada, y damos por cerrado entonces el espacio. Adelante, Dani Vega. Buenos días. Una pregunta. En el anterior sistema de registro de fronteras había un módulo que era información de fronteras, donde uno bajaba el formato 32 de cada frontera. ¿Ese es posible bajarlo ya o cuándo se va a poder visualizar? Oscar, esto es Entiendo. del tema Sí. del proyecto de migración. Sí. Dani, es la misma consulta que nos hacía por aquí el otro compañero para la descarga de todas las fronteras, solo que Dani nos pregunta es por cada una de las fronteras, que entiendo que esta información la utilizaban para ponerla en la hoja de vida de cada una de las fronteras, ¿cierto? Actualmente no está en el aplicativo nuevo el descargar esta información. Sin embargo, la pueden consultar en la ruta que les mencioné, donde está todo el detallado de las fronteras, o lo pueden, o en caso pues especial, lo pueden solicitar por correo para que les podamos enviar el archivo con la información de la frontera, que básicamente lo que haríamos es filtrar la frontera en el mismo archivo que les publicamos allí en el FTPS y pasárselo, ¿cierto? Pero lo pueden consultar ahí, como les digo, es una información que se publica diariamente y pues nos parece que está muy detallado por cada una de las fronteras. Listo, muchas gracias. Bien. No sé, Bueno, Sergio, muchas gracias sí. por el espacio, por todas las preguntas, por la atención prestada y bueno, quedamos pendientes si tienen alguna otra duda y les estaremos contando cuando salimos a producción. Muchas gracias, feliz día. Gracias a todos. Muchas gracias, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.